Hola chicos, vamos a compartir un tema de física que se refiere a campo gravitatorio, el cual nos pide determinar el campo gravitatorio creado por un sistema de masas con respecto a los puntos P y Q, como se muestra en el siguiente gráfico. Bueno, primeramente vamos a analizar el gráfico. Tomen en cuenta que es un sistema que tiene la forma de un triángulo isósceles, debido a que dos de sus lados son iguales y el otro es igual. Entonces vamos a recordar también que la fórmula para calcular el campo gravitatorio es igual a la constante gravitacional por la masa de un cuerpo y dividido por el cuadrado del radio de separación entre la masa y dicho cuerpo. Recordar también que el valor de la constante gravitacional es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Con esa información vamos a calcular los campos gravitatorios que generan cada masa con respecto al punto P y con respecto al punto Q. Ayudándose de la calculadora, van a ir desarrollando de acuerdo a los valores que tiene esto, ¿sí? Cada valor. Pues aquí vamos a anotar el valor de lo que me sale de esto. Bueno, tenemos que la constante gravitacional es 6.67 de exponente menos 11, ¿ya? Por la masa. O sea, aquí vamos a calcular el campo gravitacional que genera la masa 1 con respecto al punto P. Entonces, por 1 kilogramo, que nos va a dar lo mismo, y dividido para el cuadrado del radio. Tomen en cuenta que es el radio, pues viene a ser la mitad, ¿sí?, de 1.06, que sería 0.53. Entonces estamos hablando dividido para 0.53 metros, todo eso elevado al cuadrado, y les va a dar un valor de 2.37 2.37 por 10 a la menos 10 por 10 a la menos 10. ¿En qué unidades? Newton sobre kilogramos. Ya, ahora vamos a calcular. Ya, entonces este es el campo gravitatorio que se genera desde la masa 1 con respecto al punto P. Ya, es decir, en este sentido. ¿Sí? En ese sentido. Ahora vamos a calcular el campo gravitatorio que genera la masa 2 con respecto al punto P. Una operación igual a 6.67 de exponente menos 11. En este caso la masa son 2 kilogramos, sería por 2. Y eso lo dividen para el cuadrado del radio, que es 0.53, dividido para 0.53 metros al cuadrado. Les va a dar un valor de 4.75 aproximadamente. 4.75 por 10 de exponente menos 10 en newtons sobre kilogramos. Ya, ahora vamos a calcular el campo gravitatorio que genera la masa 1 con respecto al punto Q. ¿Ya? Entonces lo que acabamos de calcular recién fue este campo gravitatorio, ¿sí? Ahora vamos a calcular, como dije, el campo gravitatorio que genera la masa 1 con respecto al punto Q. Aplicamos la misma fórmula y el mismo proceso. Entonces 6.67 de exponente menos 11 por la masa, que es 1 kilogramo. ¿Ya? Nos va a dar lo mismo. Y dividido para el radio. Aquí el radio es 0.75 metros. 0.75 metros, todo eso elevado al cuadrado, les va a dar una respuesta de 1.18. 1.18 por 10
A ver, por 10 de exponente menos 10 newton sobre kilogramos. Newton sobre kilogramos. Luego calculamos el campo gravitatorio que genera la masa 2 con respecto al punto Q. Así que aplicamos la misma una operación similar, 6.67 de exponente menos 11 por la masa, que son 2 kilogramos, y dividido para el radio, que es 0.75. 0.75, todo eso elevado al cuadrado. Les va a quedar un valor de 2.37. 2.37 por 10 a la menos 10 por 10 a la menos 10 newton sobre kilogramos. Ya, muy bien. Una vez que hemos calculado todos los campos gravitatorios que generan las masas con respecto a dichos puntos, la pregunta es: ¿cuál es el campo gravitatorio creado por el sistema? Para eso vamos a recordar, como se trata de un sistema, vamos a sumar todas las componentes horizontales y verticales que corresponden a cada campo gravitatorio para poder calcular el campo gravitatorio total, ¿sí? Ya, recordemos que 1.18 por 10 a la menos 10 es el campo gravitatorio que crea la masa 1 con respecto al punto Q, o sea, en este sentido. Ya. A ver. En el sentido, el otro campo gravitatorio es de 2.37. ¿Sí? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es a trazar un sistema de referencia, ¿ya?, que pase por esos puntos P y Q. ¿Ya? Y vamos a identificar todas las componentes horizontales. Por ejemplo, aquí el campo gravitatorio de la masa 1 con respecto al punto Q tiene una componente horizontal y una componente vertical. No, entonces vamos a considerar eso también. ¿Ya? Es decir, se va a crear una componente horizontal hacia acá y otra hacia arriba. Igualmente pasa con la masa 2. Vamos a ponerle otro color. ¿Ya? Es decir, hacia acá y hacia arriba. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué valor obtenemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es a calcular las componentes del campo gravitatorio generado por la masa 1, es decir, las componentes de 1.18 por 10 a la menos 10 y las componentes del campo gravitatorio generado por la masa 2, que es 2.37 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Como si ustedes observan, se forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y si lo divide, pues automáticamente se transforma en ángulo de 45 grados, ¿ya? Es decir, cada ángulo de estos mide 45 grados. En total, los 4 tienen que darme una suma de 180. Recordar que para la componente horizontal aplicamos la función coseno y para la componente vertical utilizamos la función seno. En la parte de acá arriba, pues no tenemos nada que hacer debido a que dichas componentes, ¿ya?, debido a que esta componente que va de aquí hacia acá son horizontales, ya no hay que aplicarle funciones, ya no hay que aplicarle funciones. Entonces vamos a ver qué resultado obtenemos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a calcular las componentes de 1.18 por 10 a la menos 10. Para eso vamos a hacerlo de esta manera. A ver, vamos a
a calcular el campo gravitatorio, ¿ya?, de Q, ¿ya?, pero con respecto a X, ¿ya? Vamos a ver cuál es el campo gravitatorio. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Pues vamos a multiplicar el campo gravitatorio de Q, y a eso lo vamos a multiplicar por el coseno, ¿ya?, por el coseno de 45 grados. Es decir, vamos a calcular esta componente que está aquí, ¿ya?, esta componente que está aquí, ¿sí?, esta componente. Listo, entonces con la ayuda de la calculadora van a multiplicar 1.18 de exponente menos 10, ¿ya?, por coseno de 45 grados, quedándoles el siguiente resultado: 8.34 por 10 de exponente menos 11 newtons sobre kilogramos. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la componente vertical de Q, ¿ya? La componente vertical lo vamos a interpretar de esta manera. Voy a utilizar el campo gravitatorio de Q con respecto a la masa 1, ¿sí?, pero aquí voy a multiplicar por la función seno, ¿ya?, porque voy a calcular la componente vertical. Y nos ayudamos de la calculadora. Entonces el campo gravitatorio de Q es 1.18 de exponente menos 10 por seno de 45 grados. Vamos a obtener el mismo valor. Ahora, ¿por qué nos da el mismo valor? Por el simple hecho de que el ángulo es de 45 grados. Y recordarán que las funciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados, tanto seno y coseno, tienen el mismo valor. Entonces aquí nos quedaría lo mismo, newtons sobre kilogramos. Ahora vamos a calcular lo que es la componente horizontal y vertical, pero con respecto al campo gravitatorio generado por la masa 2. ¿Ya? En este caso de Q. Recordarán que esto de aquí es con respecto a la masa 1. ¿Sí? Entonces vamos aquí a calcular la componente horizontal. Igualmente el campo gravitatorio de Q. Pero vamos a considerar la masa 2. Entonces en este caso sería 2.37. A ver, aquí vamos a multiplicar por coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados y vamos a ver qué valor nos queda. Entonces sería 2.37 de exponente menos 10, ¿ya?, por coseno de 45 grados. Nos va a dar un valor de 1.67. 1.67 por 10 a la menos 10 newton sobre kilogramos. Y como dijimos anteriormente, que las funciones seno y coseno de 45 grados tienen el mismo valor, pues aquí en este caso, para la componente vertical, es decir, el valor de la componente vertical de este campo gravitatorio con respecto a la masa 2 van a ser iguales, ¿ya? Cuando vamos a escribirlo, ¿ya?, y aquí multiplicamos por seno de 45 grados.
la seno de 45 grados, y esto es igual, entonces multiplicamos 2.37 de exponente menos 10 por la función seno de 45 grados, y vamos a ver que tenemos el mismo valor, que es 1.67. Por 10 a la menos 10 newtons sobre kilogramos. Ya. Entonces, una vez que hemos determinado las componentes del campo gravitatorio con respecto a la masa 2, ¿ya? Ahora sí vamos a hacer la sumatoria de todas las componentes. Ya, para eso vamos a tomar en cuenta qué componentes vamos a sumar. Vamos a sumar todas las componentes horizontales, en este caso con respecto al punto P y con respecto al punto Q. Tenemos que vamos a sumar, miren, este de aquí, de acuerdo al sentido, ya, es negativa, ya. Luego tenemos el campo gravitatorio generado por la masa 2, pero hacia la derecha. Esta es positiva, también la voy a sumar a esta, ¿ya? Luego vamos a sumar la componente horizontal, ¿ya? En este caso va a ser 8.34, y luego vamos a sumar la componente horizontal del campo gravitatorio con respecto a la masa 2, es decir, 1.67, que serían todas las componentes horizontales. Entonces vamos aquí a escribir que la sumatoria de los campos gravitatorios de todo el sistema, las horizontales en este caso, ya, vamos a sumar sus valores, sería menos, tenemos dos valores que son negativos, que en este caso también es menos 8 aquí, ya, es este valor que va hacia acá, ¿sí? Y vamos a ver qué valor nos queda. Entonces vamos a sumar menos 2.37 de exponente menos 10 más 4.75, que sería la de acá, positiva, más 4.75 de exponente menos 10, ¿ya? Luego le vamos a restar menos 8.34, o le vamos a sumar esa cantidad negativa, menos 8.34 de exponente menos 11, ¿ya? Luego le vamos a sumar la componente que va hacia acá, que en este caso es 1.67 más 1.67 de exponente menos 10, ¿ya? Entonces les va a quedar un valor de 3.216 por 10 de exponente menos 10. Ya, esta es la sumatoria de todas las componentes horizontales, ¿sí? A ver, vamos a repetir de nuevo. Vamos a sumar, a ver, esta componente de aquí más esta de aquí. Tenemos una negativa y una positiva. Ya, negativa, positiva. La de acá también tenemos una negativa y la otra que es positiva, 1.67. Entonces repetimos. A ver, menos 2.37 de exponente menos 10 más 4.75 de exponente menos 10 menos 8.34 de exponente menos 11 y más 1.67 de exponente menos 10. Les da un valor de 3.216 por 10 a la menos 10 newtons sobre kilogramos. ¿Ya? Vamos ahora a determinar la sumatoria, ¿ya? La sumatoria de las componentes verticales. Como aquí el punto P solo tiene horizontal, entonces aquí no tenemos valores o datos, solamente vamos a sumar las componentes rectangulares
las componentes verticales con respecto al punto Q, que viene a ser 8.34 y 1.67. Como ambas son positivas porque van hacia arriba, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la sumatoria, ¿ya? La sumatoria del campo gravitatorio en el eje vertical, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a sumar 8.34 de exponente menos 11 más 1.67 de exponente menos 10. Les queda el siguiente valor, que es 2,504 por 10 a la menos 10. Ya, por 10 a la menos 10 newtons sobre kilogramos. Ya, una vez que tenemos la sumatoria tanto horizontales como verticales, recordemos que cuando estas dos componentes, una horizontal y una vertical, estamos hablando que en el eje X tenemos una componente horizontal y otra en el vertical. Lo que debemos calcular es el campo gravitatorio resultante ya, ¿sí? Y esto lo hacemos aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces el campo gravitatorio, ¿ya? Vamos a calcular el módulo del campo gravitatorio. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente esto elevando al cuadrado cada uno de estos y sumándolos, ¿ya? Ustedes recordarán en qué consiste el teorema de Pitágoras, ¿ya? ¿Sí? Y calculamos el módulo o la medida. Vamos a ver. Sería 3.216 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Repetimos. 3.216 por 10 a la menos 10. Todo eso elevado al cuadrado más 2.504 por 10 a la menos 10, todo eso también elevado al cuadrado, y luego extraen la raíz cuadrada de eso, ¿ya? Quedándoles un valor de 4.075, bueno, podemos dejarle en 4 por 10, ¿ya? 4 por 10 a la menos 10. Newton sobre kilogramos. Ya, ese sería entonces el campo gravitatorio generado por las dos masas o por este sistema de masas, ¿sí? Que se da en dicho gráfico. Bueno chicos, recuerden compartir y practicar. Nos vemos en un próximo video.